Mateo capítulo 3, versículo 1. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre, gracias en esta mañana que nos dan la bendición, Señor, de poder estar aquí, de haber podido, Señor, levantar nuestra voz para alabarte, para bendecirte, Señor, porque tú eres el único digno. Te rogamos en esta hora, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor, para mantenernos de pie delante de nuestros hermanos, Señor, y poder exponer esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pueden sentarse, hermanos. Saben que cuando hablamos de arrepentimiento, mis hermanos, lo primero que viene a nuestra mente es el arrepentimiento del pecado. Y bueno, es tan importante ese arrepentimiento del pecado, mis hermanos, porque mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores, vamos a cometer muchas faltas en nuestra vida como cristianos. Ahora, pues los que no conocen a Dios, pues ellos no tienen necesidad de arrepentirse, ellos se sienten libres, no sienten esa necesidad. Pero cuando ya eres cristiano y cometes un error, es necesario, mis hermanos, que nos arrepentamos. Y este dolor, este arrepentimiento de pecado debe de producir dolor, tristeza y quebranto. Este sería el verdadero arrepentimiento del pecado. Y bueno, yo les decía ahorita que es bien importante el arrepentirnos, y que mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a estar fallando, vamos a estar pues pecando. Pero en el Salmo 51 dice que el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado, y le damos gloria a Dios. Por ejemplo, este pecado de arrepentimiento lo pudimos ver en el rey David. Y nuestra meta siempre debe ser ir menguando al pecado, creciendo en lo espiritual. No podemos seguir pecando y pecando, haciendo lo mismo, sino ir menguando poco a poco al pecado. Pero yo voy a hablarles del arrepentimiento, de todo el arrepentimiento, pero nos vamos a enfocar en el arrepentimiento de nuestras obras muertas. Cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, la mayoría de las veces nos está hablando de nuestras obras muertas, de nuestra manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, de nuestros malos caminos. Y que debemos de dar un giro de 180 grados, que si vamos al sur, ahora vamos a ir al norte. Necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Esto es, hermanos, dejar obras muertas, las malas acciones. Y si lo hacemos como una síntesis, esto es quemar, por decir, encender y quemar nuestra pasada manera de vivir y renovarnos en Cristo Jesús. Reformarnos, renovarnos. Y este es prácticamente el propósito de esta enseñanza, mis hermanos, que nos hagamos un examen y que veamos si verdaderamente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si hemos dejado toda nuestra vana manera de vivir, si hemos dejado aquello que no le agrada al Señor,
si hemos dado ese giro de 180 grados que estábamos diciendo ahorita, si nos hemos arrepentido de nuestras obras muertas. Esto lo podemos ver en Efesios 4:22. Y si gusta anotar la cita nada más, porque como les digo, vamos a ir viendo varios versículos. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Necesitamos enterrar ese hombre viejo, mis hermanos. Y el arrepentimiento no es solamente el propósito de esta enseñanza, mis hermanos. El arrepentimiento es el propósito original. El arrepentimiento es el plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere que todos nos arrepentamos para Él poder obrar en nuestras vidas. El arrepentimiento, mis hermanos, es para salvación. Es bien importante. Voy a leerle 2 de Pedro 3:3. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. ¿Qué dice el Salmo 14:1? El necio dice que no hay Dios. Entonces, bueno, les leí este versículo 3, 2 de Pedro 3:3, porque el mismo Pedro en 3:9 nos da la respuesta. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese, mis hermanos, verdaderamente es el plan divino de Dios. Él quiere que todos nos arrepentamos y seamos salvos. Y yo siempre hablo del apóstol Pablo. Pablo tenía este mismo sentir. Él mismo decía: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Creo que es en 1 Corintios 9:22 dice Pablo: me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a todos de todo para que de todas maneras gane o salve a algunos. El apóstol Pablo, mis hermanos, una de sus preocupaciones eran los ricos, porque cuando hay abundancia de bienes, te apartas y crees que lo tienes todo, que no necesitas nada y estás satisfecho. No me gusta hablar mucho de cosas personales, pero cuando vivíamos en el rancho, vivíamos humildemente, mis hermanos, y teníamos unos perritos flacos también, que bueno, pues éramos muy humildes y comíamos lo que producía el rancho, y de vez en cuando pues un pollito le dábamos vuelta al pescuezo y comíamos pollo. Pero para comer carne pues necesitábamos salir a cazar, buscar palomas, codornices, liebres. Y créanme, mis hermanos, que cuando salíamos a cazar, tanto los animalitos, los perros como nosotros, llevábamos una convicción a lo que íbamos, un propósito, porque teníamos necesidad. Pues para no ser largo, salía una liebre y estos perros sacaban fuerza de donde fuera y corrían y la alcanzaban, y cuando la agarraban era imposible que se les fuera. Ellos, y luego pues, llegábamos nosotros y nos peleábamos con ellos por la carne. Bueno, les cuento esto porque también en el rancho contaban una historia parecida de un señor que era económicamente muy, pues de buena posición económica. Este señor tenía un perro hermoso, gordo, bien aprendido, y curiosamente a él le gustaba también la cacería y su carne favorita era la liebre, y se fue a la cacería también. Salió la liebre, para no serlo muy largo, el perro se va atrás de la liebre, y ¿qué creen? Iba la liebre, iba el perro. Pues este perro alcanzó la liebre y la pasó, se fue derecho.
Ese perro, mis hermanos, no tenía necesidad, tenía abundancia de bienes. Y creo que, bueno, son cosas pequeñas que vienen a la mente cuando estamos estudiando esto, y se los quise compartir. Entonces, moraleja de esto también, aquí escribí que corramos con propósito, hermanos, corramos para alcanzar la meta y tomarla en nosotros, conservarla, y no hacer lo que el perro sin propósito, ese que lo único que quería era divertirse. ¿Okay? Entonces seguimos adelante. Y les decía que a Timoteo, a Pablo le preocupaban los ricos, porque a Timoteo, que es al que le iba a entregar la batuta cuando él ya estaba terminando, en primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy son y mañana no son eternas, son temporales, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, en la abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, le decía. Que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esas cosas son las que Pablo le decía, le enseñaba a Timoteo, y nos enseña cómo el rico tiene ese problema, que cuando está en abundancia, pues piensa que nunca va a necesitar y piensa que sus riquezas son eternas. Ahora, en este oficio que ejercemos, mis hermanos, la prosperidad no se mide conforme a lo material, a lo que tenemos, al dinero, al carro, a la casa, sino que es más bien nuestra prosperidad es dar frutos, hermanos. Ese es ahora nuestra prosperidad. Si tú das poco fruto, pues eres pobre. Si das poco fruto, pues eres poco pobre. Pero si das mucho fruto, eres rico, hermano. Eres rico, eres próspero, porque esa es nuestra prosperidad. Juan el Bautista, mis hermanos, ahorita lo que estábamos leyendo, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estaba hablando de Cristo venía. Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Preparaba el camino del Señor o al Señor. Y nosotros, mis hermanos, debemos de ser ese Juan Bautista para otros, predicándoles el arrepentimiento, preparándole el camino al Señor. Y en estos versículos que estamos leyendo podemos ver lo que les digo, que este arrepentimiento no es de pecado, sino de nuestras obras muertas, de nuestros pasados, la manera de vivir. Por eso el profeta Isaías dijo: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, enderezar los caminos. Una vez que nos arrepentimos y enderezamos nuestras sendas, dice en el versículo 3:11, de ahí mismo también de Mateo, dice, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero, ¿cómo obraría el Señor en tu vida? ¿Cómo el Señor te daría el bautizo del Espíritu Santo? Si estás en la iglesia, pero haces lo que hace el mundo, si no has dejado tu vana manera de vivir, si sigues haciendo lo mismo que hacías antes, no te has despojado de las cosas que no le agradan a Dios, sigues viviendo como el mundo.
Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en Juan 14:16, yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando no conocemos al Señor, cuando no se nos ha predicado el Evangelio, diríamos en el mundo, vivimos como Juan Camané, pensando que somos buenos, que somos justos y que no tenemos necesidad de nada, mis hermanos. Pero la verdad estábamos como dice la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17 dice, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, una vez que cambiamos nuestra pasada manera de vivir, que nos arrepentimos, descubrimos esto, mis hermanos, que estábamos desnudos, que vivíamos en tinieblas. Y que es necesario despojarnos de nuestra mala manera de vivir, cambiar nuestros hábitos, nuestra prioridad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, mis hermanos. No es con el afán de apuntar a nadie, pero hablando de hábitos y de esto, muchos tenemos el hábito de llegar tarde a la iglesia, bueno, muchos hasta de no venir. Y este hábito, mis hermanos, es malo, es necesario cambiarlo. No sé, digo eso porque puedo decir cualquier otra cosa. Y tal vez alguien dijera, pues tengo muchos hijos, tengo mucho trabajo y me tardo mucho para peinar o qué sé yo. Pero créeme que es mejor entrar al cielo despeinado que al infierno bien peinadito. Entonces necesitamos dejar esos hábitos malos, mis hermanos. Porque si no nos arrepentimos o cambiamos este hábito, el día de la salvación vamos a llegar tarde también. Cuando se nos predica el Evangelio y creemos, viene luz a nuestra vida. Luz nos resplandece. Antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, mis hermanos, estábamos bien tranquilos, bien cómodos, como que no teníamos necesidad de nada, pero estábamos en tinieblas y sin darnos cuenta que un juicio vendría en nuestras vidas. Mateo 4:16, aquí nos habla de esto, de que estábamos en tinieblas. Dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de muerte, luz les resplandeció. Y este versículo, mis hermanos, nos habla de la situación, de la condición que se encuentra todo hombre sin Cristo, en tinieblas, sentado en tinieblas, y no lleva prisa, no quiere salir, está tranquilo ahí, piensa que todo lo tiene y en realidad pues son incrédulos, no saben que todo esto va a tener un fin. Ahora, en Juan 1:9 también dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció.
tristemente, yo no sé ustedes, mis hermanos, yo sé que Dios no tiene necesidad que nos compadezcamos de Él es Dios. Pero estos versículos, y por ejemplo el de que todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde, son versículos que han arrancado lágrimas, me han arrancado lágrimas, porque diciendo, ¿cómo es posible que no crean, que no reciban a Dios? ¿Por qué no le conocen? Simplemente por eso, porque están en tinieblas. Y luego viene el versículo maravilloso, ese por el cual le damos toda la gloria al Señor, que es el 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Estos versículos que estamos leyendo nos habla de cuando Jesús vino al mundo, luz resplandeció. Y esto no ha cambiado, mis hermanos, de ninguna manera. Cuando Dios vino a nuestras vidas, luz nos resplandeció. Todo hombre que recibe a Jesús, luz le resplandece. ¿Por qué? Porque vivíamos en tinieblas. Por eso nos resplandece cuando conocemos a Dios. Y Jesús en su venida marcó el antes y el después. Antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener esa marca bien, bien marcada. El antes y el después de Cristo en nuestras vidas. Después de esto que leímos ahorita en 4:17, Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la misma predicación de Juan el Bautista. Y si observamos, esta fue la primera predicación, el primer mensaje que el Señor dio. Despuésito, un poco más bueno, es otra escena, pero también cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y mandó de 2 en 2, ¿cuál fue su primera predicación de ellos? Esa está en Marcos 6:12. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese arrepentirnos, mis hermanos, es lo primero. Después de estos versículos vienen las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza está en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se han arrepentido, los que reconocen que dependen de Él, que necesitan de Él. Seguimos adelante, hermanos. Quiero seguirles mostrando cómo este arrepentimiento del cual estamos hablando, podríamos decir que es el grado 1 de la escuela, que es el primer paso del cristiano y que es como poner nuestro pie en la escalera al cielo. No sé si algunos han escuchado de la escalera al cielo, pero en Génesis 28:12 dice, y se conoce como la escalera de Jacob. Dicen que Jacob tuvo un sueño y que vio una escalera en su sueño que estaba su base en la tierra y la punta alcanzaba el cielo, y que subían y descendían los ángeles de Dios. Y esto mismo en el Nuevo Testamento el mismo Jesús nos lo enseña. Cuando Natanael le dijo, verdaderamente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? De cierto os digo, que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Estos son los santos, los ángeles, mis hermanos, sirviendo al Hijo de Dios. ¿Alguien aquí quiere servir al Hijo de Dios? Arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Sigamos buscando sobre este arrepentimiento, que no es de pecado sino de obras, y que es como el principio de todo cristiano. Quiero llevarlos a Hebreos 5:12.
Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Y comenzando, este era el versículo 5:12, comenzando el 12 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, fíjense lo que dice aquí, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Obras muertas, mis hermanos, era lo que hacíamos antes de Cristo. El significado de rudimentos es estudio de cualquier ciencia o profesión, lo elemental, lo básico. Entonces ahí está diciendo Pablo, no es posible que volvamos a lo básico, con lo que comenzamos. Y miren, nos va a quedar más claro. Quiero leerles este versículo de Hebreos 6:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que dejando de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a la madurez en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con las importantes, porque obviamente que es importante, cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Creo que es claro, mis hermanos. Este mensaje, mis hermanos, de arrepentimiento es un mensaje de alerta. Pero si nosotros no tomamos acción, si nosotros ignoramos este mensaje se convierte en mensaje de condenación. Verdaderamente que necesitamos arrepentirnos. Y si no hacemos caso, si no nos arrepentimos, vendrá ese terrible juicio a nuestra vida, mis hermanos. Predicar el arrepentimiento es advertir que viene un juicio, precisamente. La predicación, la evangelización, porque no tiene que ser una predicación aquí, no necesariamente tiene que ser en un púlpito una predicación, pero la predicación de la evangelización, esa es, hermano, nuestra predicación, nuestra evangelización, que se arrepientan, que crean en Jesús. Y arrepentirnos es quitar nuestro corazón del mundo y dárselo a Dios. Esa es la verdadera. Porque miren, antes, ¿qué era lo que buscábamos? Antes de arrepentirnos, placer, reconocimiento, dinero, fiesta, baile, lujos, todo lo que da el mundo. Pero ahora debe ser en esforzarnos cada día más y más a conocerle, a acercarnos a Él. Es pues, mis hermanos, un cambio de vida. Dijimos que si íbamos al sur, ahora vamos al norte. Tenemos que cambiar nuestra vana manera de vivir. Yo voy a comentar algo también, con todo respeto, porque se nos va a acabar después el tiempo y no voy a... En nuestras vidas cometemos errores. Y en esos errores dañamos a personas. Y nosotros somos los únicos responsables de nuestros hechos, mis hermanos. Somos los responsables de nuestros hechos.
Y si ya nos hemos arrepentido de lo que hicimos, la manera de probarle a Dios y a la persona que ofendimos, que dañamos, es pidiendo perdón, mis hermanos. Arrepentirnos, pedir perdón y dar frutos dignos de arrepentimiento. Restituir y restaurar los daños. Esto era simple un comentario. Seguimos adelante. Esto que voy a decir también es la vida del salmón, mis hermanos, es bien interesante. El salmón, yo he oído que el pastor aquí dice que los cristianos somos como el salmón que vamos contra la corriente. Y verdaderamente ellos van contra la corriente, brincando obstáculos, luchan incansablemente para llegar a su meta, la parte más alta del río. Saben que el salmón nace en el río. Es un pez poco, no es como los demás. Él nace en el río, en el agua dulce. Y cuando alcanza cierta madurez, migra al mar, baja al mar. Y allá vive su vida. Pero cuando llega el tiempo de morir, ellos suben a su lugar de origen, que es el río. Y ellos suben a procrear, a poner sus huevecillos y mueren. Esa es la vida del salmón. Y estaba yo pensando y meditando que es muy semejante a la vida del hombre y la del salmón. No he estudiado, la verdad no he estudiado esto, mis hermanos, pero rápidamente escribí esto. El salmón nace en el río, en agua dulce. Sí, el salmón nace arriba en el agua dulce sin turbulencias. Ahí el agua es tranquila. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fue hecho perfecto, sin problemas. El salmón se deja llevar por las corrientes para conocer el mundo del océano, y ahí vive su vida loca. El hombre también se deja llevar por las corrientes del mundo y vive su vida loca. El salmón, cuando se da cuenta que va a morir, busca regresar a su lugar de origen, donde nació, para dar frutos, para procrear. El hombre, cuando se da cuenta que está muerto, también busca regresar al lugar de origen, el cual era perfecto, pero tiene que arrepentirse y dar frutos. El salmón, para regresar a su lugar de origen, encuentra muchos obstáculos e irá en contra de la corriente. Encontrará cascadas altas y muchos depredadores, por ejemplo, osos, águilas, serpientes, y al mismo ser humano, al mismo hombre. El hombre, para regresar a su lugar de origen, también encontrará muchos obstáculos e irá contra la corriente. El camino de ambos no es fácil, sino que es turbulento, pero es necesario. Seguimos. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya es no andar en nuestras propias concupiscencias, hermanos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios caminos. En Proverbios 14:2 dice que el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos perversos lo menosprecia. Adelantito está ese versículo que lee mucho aquí el pastor, 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y esto, mis hermanos, es exactamente lo que pensábamos cuando estábamos en el mundo, que nuestros caminos eran rectos, pero eran caminos de muerte. Entonces, mis hermanos, arrepintámonos, volvámonos a Dios. Si caminábamos por el camino ancho a la perdición, ahora caminamos por el camino estrecho a la salvación.
O sea, es lo que debemos estar haciendo. No sabemos, mis hermanos, ni el día ni la hora. Por tanto, caminemos en obediencia, caminemos por el camino estrecho. Y mientras esto suceda, seamos predicadores del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Prediquemos el arrepentimiento, mis hermanos. Nunca sabes a quién el Señor puede tocar con tu predicación, con tu evangelización. Yo sé que aquí hay hermanos que son muy buenos para evangelizar y gloria a Dios por ellos. Tenemos el ejemplo de Jonás, de Nínive. Les voy a leer unos 2 versículos de estos también. Jonás 3:5. Anoten las citas, hermanos, para que pongan más bien atención a lo que estamos leyendo. Jonás 3:5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Después en el 3:7 dice: no se le dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿Cómo? Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos. El 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. Dios ve todo lo que hacemos, hermanos. Y se arrepintió Dios del mal que les había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Mi hermano, si no te has arrepentido, arrepiéntete antes de que Dios haga contigo lo que ya tiene planeado hacer con aquellos que no se arrepienten. Arrepintámonos, mis hermanos. El arrepentimiento es bien necesario en nuestras vidas. Esta ciudad se arrepintió a la predicación de Jonás. Jonás, que no quería ir, pero lo mandaron. Entonces seamos el Juan Bautista de aquellos que nos rodean, mis hermanos, preparando el camino del Señor. Y vivir cada día como si la venida del Señor fuese mañana, porque a veces nos relajamos y pensamos que no nos va a tocar, pero mis hermanos, nunca sabes el día ni la hora. Vivamos en pos de Cristo y acordémonos que el Señor no quiere solo tu cuerpo, sino te quiere completo. Él quiere tu corazón. Y ya hemos dicho muchas veces, aquí en la iglesia estamos en cuerpo, pero nuestros pensamientos y nuestro corazón están en otra parte. ¿En dónde está tu corazón, hermano? Un corazón arrepentido, un corazón que busca a Dios, un corazón que ama a Dios es tierra fértil y que dará mucho fruto a su tiempo. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Y eso no lo voy a leer para poder seguir adelante, pero está en Juan 15, 5 y 6. Yo siempre he dicho, mis hermanos, y bueno, pues es algo que a veces pudiera ser fuerte, pero yo siempre he dicho que la iglesia vivimos un cristianismo light, suave, que tenemos un pie dentro y otro fuera. Hay ciertas cosas de las cuales ya nos hemos arrepentido y los hemos sacado de nuestras vidas, pero hay otras cosas de las cuales están ahí, nos están estorbando, están ocupando un lugar en nuestro corazón, y ese lugar le pertenece a Cristo. Esto no debe de ser así, mis hermanos. Esto no debe de ser así verdaderamente. Necesitamos lavar nuestras ropas, nuestros vestidos, y ya no enmugrarlos, sino emblanquecerlos cada día más y más, mis hermanos. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios es ponernos en su voluntad, bajo su voluntad, y es necesario. Esto de arrepentirnos es bien necesario.
Si nos llamamos cristianos, debemos vivir como cristianos. Porque si tú te dices cristiano y vives como el mundo, el nombre de Dios es blasfemado, mis hermanos. Si somos cristianos, entonces vivamos como cristianos. Les voy a leer unos versículos que están en Romanos 17 al 24, pero no lo voy a leer completo, voy a ir rapidito pasándolos. Dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y luego te glorías en Dios. Después dice: instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor. Y luego sigue: tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Y el versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No hagamos esto, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer lo dice Primera de Pedro 2:12. Dice: manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Les voy a leer en la Nueva Versión Viviente, esta está muy clara. Dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán a Dios y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces esto es lo que tenemos que hacer: dar buen ejemplo, buen testimonio, vivir como cristianos. Entonces arrepintámonos, dejemos atrás nuestra pasada manera de vivir y hagamos buenas obras, mis hermanos. Ahora nuestro camino es el camino de la fe en Cristo, haciendo buenas obras. Miren, por ejemplo, bueno, eso es afuera, donde quiera, pero por ejemplo aquí en la iglesia, oremos. Ahorita se trató de orar, oremos los unos por los otros, llevemos las cargas los unos de los otros, amémonos, tolerémonos. Y que nuestra necesidad, nuestra prioridad, nuestra comunión sea Cristo, mis hermanos. Siempre debe ser Cristo nuestra comunión, el único lugar seguro. Le damos gloria a Dios por eso. Él es el único lugar seguro. Y bueno, cuarto el mensaje, concluimos pues que todo aquel que no se arrepiente va camino a perdición, a condenación. Y que lo único que nos puede llevar al cielo, que nos puede llevar a Dios, es arrepentirnos y creer en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios nos bendiga. Eso es todo.